la verdad definitiva. ¿Acaso existe? Hola, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari, la original, la única y la verdadera. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Aunque puedan inventar teorías sobre mí, sigo siendo la misma, y nada ha cambiado en este canal de YouTube. Escribo esto la mañana del 30 de julio de 2025. Cada criatura con una conexión con la fuente, tiene un punto de vista único, aunque sea ligeramente diferente al de otro miembro de su especie. Esa pequeña diferencia es suficiente para darle su legítima individualidad. No existe una realidad externa, ya que todo lo que percibimos fuera de nosotros solo existe a través de la lente y la interpretación de nuestra mente, los valores y el significado que le damos a cada objeto. Una silla es un asiento para un ser humano, una cama para un gato, una montaña para una hormiga y la cena para una termita. El cuerpo biológico es simplemente un traje que mantiene nuestra percepción encerrada en una estrecha banda de energía potencial percibida, que muchos llaman el mundo real, ignorando por completo todo lo demás que también existe, pero que los 5 o 6 sentidos no perciben. Cada criatura, con su individualidad, es un fractal de la fuente, por lo que su interpretación de la realidad solo puede ser única, y 2 o más individuos solo pueden coincidir en percibir las cosas de manera similar, pero esto nunca será completamente igual. Incluso dentro de la misma especie, e incluso teniendo consensos en los acuerdos de percepción sobre los aspectos básicos, que conforman un ámbito existencial compartido, esas pequeñas diferencias de percepción pueden hacer que 2 o más individuos interpreten un objeto o una situación de manera completamente diferente. Lo que es real para un individuo puede no serlo para otro. Esta forma de pensar, de otorgar a cada fractal de la fuente el derecho a interpretar lo real y lo no real de forma independiente, se denomina relativismo en la Tierra. En la llamada tercera dimensión, que prefiero llamar el mundo de los vivos, la dualidad es muy marcada, y el relativismo es una excelente manera de percibirla en todo su esplendor. Ligeras, pero importantes diferencias de percepción, pueden causar grandes conflictos entre fractales de la fuente, entre individuos, ya que cada uno defenderá sus puntos de vista como si los del otro no fueran válidos. Un individuo puede defender su teoría sobre algo, y otro también, mientras solo ve el objeto en cuestión, o la situación observada con datos limitados. Por lo tanto, ambos puntos de vista pueden parecer correctos, como en la vieja historia de los 3 ciegos que tocan un elefante. Uno cree estar tocando un árbol, que es un brazo, otro, una cuerda, que es la cola, y el tercero, una serpiente, que es la trompa. Si los 3 ciegos cooperan, aportando cada uno lo que percibe para llegar a la mejor conclusión posible sobre lo que están tocando, y con los datos limitados disponibles, pueden llegar a una conclusión que puede reflejar en gran medida la identidad objetiva del objeto, como un elefante. Pero si los 3 ciegos entran en una lucha egocéntrica y cada uno defiende lo que percibe como su propia realidad contra la de los demás, solo entrarán en una dinámica destructiva donde desarrollarán teorías sobre lo que tocan y por qué los otros 2 quieren desacreditar lo que el primero percibe, y se generará un conflicto entre los 3. Aunque cada individuo, cada fractal de la fuente, tenga su propia interpretación de la realidad, y por derecho propio, lo que percibe con los datos limitados que posee sea una verdad innegable, esa verdad solo puede aplicarse a ese individuo, ya que, en el mundo de los vivos, en la tercera densidad, existe algo llamado hechos, y aquí el hecho es que lo que los 3 ciegos tocan es un elefante. Por muy expresivos que sean, por muy buenas y convincentes que sean sus teorías, por muy elaboradas que sean sus explicaciones y argumentos,
Y por muy convencido que esté cualquiera de los tres hombres y que además logre convencer a los demás de que lo que dice es verdad, el elefante sigue siendo un elefante. Para empeorar las cosas, si el elefante pudiera hablar con esos tres ciegos y declarara abiertamente que es un elefante, esos tres ciegos, enfrascados en una lucha egocéntrica, ignorarían abiertamente lo que el propio elefante afirma sobre su identidad, ya que su ego y su percepción limitada no les permiten percibir nada que esté fuera de su necesidad irracional de defender sus teorías. Incluso si el ser en cuestión, que es el centro del debate, declara abiertamente su identidad. Cada uno de esos tres ciegos está tan atrapado en el resentimiento y el ego, que preferirían justificar sus teorías irracionales con otras aún más irracionales, antes que admitir que estaban equivocados. Y el peor castigo por la irracionalidad y la mala actitud de esos tres hombres, sería poder ver la dura realidad de que el objeto del debate siempre fue un elefante, siempre lo había sido. Esos ciegos que están egocéntricamente encerrados en su propia frustración y deseo de imponer su voluntad a los demás, también estarán ciegos a todo el daño que puedan haber hecho a terceros inocentes que no eran ciegos, y siempre supieron que era un elefante, desde el principio. Encerrados en sus ideas egocéntricas e irracionales, que necesariamente deben ser ciertas solo porque provienen de ellos, prefieren intentar destruir al elefante antes que admitir que estaban equivocados. Incluso cuando el relativismo es esencialmente cierto, visto desde el punto de vista más elevado de la fuente, dentro de un ámbito existencial compartido, todavía existe algo llamado un hecho innegable. Un hecho es un hecho, y por muy elaboradas que sean las excusas y explicaciones de los demás, el hecho sigue siendo así. Habiendo dicho lo que dije en el video anterior y en este, siento que me dejé algo por decir. No quiero que piensen que estoy descartando la imaginación, los sueños o los viajes astrales como una realidad para quien los experimenta. Más bien, quiero animarlos a usar sus sentimientos, autoconocimiento y trabajo de sombra, para discernir qué experiencias, o partes de ellas, pueden ser un reflejo de sus propias ideas, emociones, deseos, anhelos, traumas o un reflejo inconsciente de sí mismos. Pero cuando eso sucede, no pueden imponerlo como una realidad al mundo exterior ni a otras personas, sino que pueden usarlo para su propio conocimiento y crecimiento. Sí, algo puede ser un hecho para quien lo experimenta. Pero no lo será para todos aquellos con quienes se comunica o con quienes convive. La imaginación es maravillosa. Puede crear mundos. Mundos que determinarán cómo experimentan la realidad en el reino físico. Si creas un mundo oscuro y doloroso en tu mente, tus emociones en el reino de los vivos estarán determinadas por esos sentimientos en el mundo etérico, onírico e imaginativo. Pero quizás ese mundo imaginario, lleno de dolor, no fue creado con base en una realidad verdadera de los reinos superiores, por tu alma eterna que lo integra todo, sino más bien en ideas o emociones derivadas de situaciones específicas, impuestas por la Matrix, con fines oscuros, para que crees esa realidad en el éter. También, por conflictos internos, donde inconscientemente sabes que las cosas son un reflejo de ti mismo, pero tu mente consciente no puede lidiar con esa realidad y hecho, y como resultado, tu imaginación te lleva a crear un mundo irreal para todos los demás, válido solo para ti o para quienes lo experimentan. Y solo como mecanismo de defensa. Imponer tal realidad a los demás como un hecho, solo porque crees tener el derecho o la autoridad para hacerlo, y para justificar tu ego herido, es una acción cruel y regresiva, especialmente cuando pone en riesgo a personas inocentes. Como existen tantos puntos de vista y opciones, dije que la imaginación, el mundo astral o el mundo onírico, es el éter. Como éter, lo es todo y lo contiene todo. Pero lo que un sujeto experimenta no es necesariamente la realidad para otro. Además, quiero decir que esto es válido para la situación que ocurre en la Tierra. Pero a una escala menor,
mucho menor, porque también es válido para toda la existencia fuera del planeta Tierra. Los acuerdos de percepción entre colectivos de seres, razas y culturas definen lo que se considera real para ese grupo. Pero lo que sucede en la Tierra no tiene un consenso común, por múltiples razones. Debido a la imposición de la Matrix, la falta de información o la confusión que genera su exceso, y a menudo siendo contradictoria, más la invalidación sistemática de experiencias alternativas no socialmente aceptables desde una edad temprana. Todo lo cual provoca la falta de capacidad de análisis y autoconocimiento para discernir cualquier cosa correcta y éticamente. El simple hecho de que existan tantas almas de diferentes razas con diferentes culturas éticas y morales, todas dentro de la misma especie humana en la Tierra, lleva a que existan tantas realidades como seres que viven una experiencia en un biotraje humano. Tantas semillas estelares viviendo en la Tierra, con orígenes y encarnaciones anteriores tan diferentes, solo generan conflicto, especialmente cuando todas sienten la necesidad de defender sus puntos de vista de forma egocéntrica, ignorando los de los demás, todo porque siempre están en modo supervivencia. Esto es todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video, por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga Mari, la original, la única y la verdadera.